hermana Graciela, al hermano William, a Yadir, a mi hija, a mis nietas y a los hermanos que no distingo. Qué alegría, al menos por estos medios, poderlos saludar. Pues dice la palabra de Dios, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y puede ser que no estemos juntos, pero lo más importante es estar en armonía y en comunión con nuestro Dios y unos con los otros. Amén. Estaba Amén. escuchando decir que una predicadora especial, no, aquí el especial es Cristo. Amén. Y también decía la hermana que oír nueva palabra. Yo creo que lo que vamos a escuchar en esta tarde no es nada nuevo para nosotros que somos lectores de la palabra de Dios, pero como dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Yo sé que aunque sepamos la palabra de memoria siempre, cada vez que nosotros la escuchemos y cada vez que la leamos, dice la palabra de Dios, bienaventurados los que leen y los que oyen. Entonces, en esta hora tenemos doble bienaventuranza de poderla leer y de poderla escuchar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, quiero dar mis agradecimientos a todos los hermanos allá en Londres por el apoyo brindado a mi familia allá, a mi yerno, a mi hija, a mis nietas, por sus oraciones a favor de mi esposo durante la enfermedad de él y por sus oraciones todo este tiempo. Yo sé que ha sido una fortaleza muy grande para nuestras vidas y aunque no les distingo ni me distinguen, pero somos una familia en Cristo y sé que nos dolemos cuando algo nos pasa. Entonces quiero agradecer a todos ustedes por sus oraciones y que sigan orando a favor de nosotros. Amén. Ay, ¿sí será que me oyen? Parece que no. Sí, hermana, la estamos oyendo. Lo que pasa es que apagamos los micrófonos para que usted no le haga interferencia, ¿oyó? Pero sí la oímos. Bueno, pues me disculpan porque yo poco sé manejar esto. Entonces, pues así quería darle los agradecimientos a todos ustedes y bueno, a lo que vinimos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de San Marcos, el capítulo 3, y vamos a leer el verso 13, 14 y 15. No lo van a escuchar, usted siga. Amén. Dice así la palabra de Dios. Después subió al monte y llamó hacia los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, en la Biblia encontramos muchos textos relacionados con la palabra monte. Y habla de muchos montes, el monte Calvario, el monte Carmelo, el monte de la Tentación, el monte de los Olivos. Bueno, de muchos montes habla la Biblia, pero dice la Biblia que el monte de Dios es el monte Sinaí. Y el significado de los montes en la Biblia simboliza la unión del cielo y la tierra. Y hablar de montes es hablar de seguridad, es hablar de oración, es hablar de santidad. Muchas cosas podríamos hablar acerca de los montes, pero acá en este texto que leímos dice la Biblia que después subió al monte y llamó a los que él quiso. Hablar de montes es hablar de subir. Y qué maravilloso saber que el alto y sublime Dios desde las alturas nos miró a usted y a mí en la bajeza en que estábamos y tuvo misericordia de llamarnos. Amén. Y nos escogió, también habla de escoger. Así que no estamos usted y yo en la iglesia porque hubiéramos querido estar.
estamos porque a Él le plació escogernos, porque a Él le plació llamarnos y establecernos en la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Así que, hermanos, somos privilegiados y debemos de estar muy agradecidos con Dios que Él nos haya llamado y nos haya escogido en medio de tanta gente que hay en el mundo y que hubiera fijado sus ojos en nosotros, no por ser los mejores. Al contrario, dice la Biblia que lo menospreciado y vil escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que en esta tarde nosotros debiéramos de sentirnos muy agradecidos y muy privilegiados de parte de nuestro Dios por habernos tenido en cuenta, y aunque estábamos en una condición tan baja y Él tan alto, y de esa altura fijarse en nosotros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y dice que a los que Él llamó, estableció. Y llamó a 12, y esos 12 que vinieron los envió a predicar. El Señor Jesús nos llamó, nos escogió con un propósito, no para que usted y yo estuviésemos solamente en una banca en la iglesia sentados. Nos llamó con el propósito de que habláramos de su palabra, que predicáramos, que sanáramos los enfermos en el nombre de Jesús y que desatáramos los cautivos por el enemigo. O sea que Él nos llamó con un propósito muy grande. Y a veces nosotros leemos los evangelios y decimos, qué bueno para los discípulos que hicieron tantas cosas, que dice la Biblia que con la sombra de ellos los enfermos eran sanos, que los pecadores eran perdonados, que los endemoniados eran libertados. Y a veces miramos con nostalgia quizás lo que también nosotros hicimos en algún tiempo. Y decimos cuando yo hacía esto, cuando yo hacía lo otro, pero tenemos que tener mucho cuidado que la Biblia, para nosotros en la Biblia no hay un pasado ni hay un futuro. Para nosotros hay un presente. Y no es lo que nosotros hicimos o lo que pensemos hacer, es lo que nosotros en este momento estemos haciendo, porque para Dios no hay un mañana. Por eso dice la Biblia, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y Dios hizo maravillas con estos hombres porque ellos se dispusieron, ellos hicieron lo que Dios les mandó que hicieran. Y mire que fueron perseguidos, fueron echados a la cárcel, fueron vituperados, pero con todo eso ellos decían, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si nosotros nos colocamos en las manos de Dios y hacemos lo que Dios nos manda a nosotros, Dios puede hacer también en nosotros muchas cosas que no hace porque usted y yo no nos disponemos, porque el Dios de ellos es el Dios nuestro. Amén. Con la diferencia de que ellos hicieron lo que Dios les mandó y nosotros a veces somos negligentes para hacer lo que el Señor Jesús mandó que hiciera. Podemos tomar el ejemplo de la mujer samaritana. Cuando Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y ninguno de los que ahora tienes es tu marido. Y dice la Biblia que ella dejó el cántaro y fue a la ciudad y le dijo a aquellos hombres, venid y ve, no será este el Cristo porque me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ella no estaba segura de que ese fuera el Cristo, mas sin embargo por lo que Jesús le dijo a ella, se fue y habló lo que Jesucristo le había dicho a ella. Y estos hombres luego le dijeron a ella, ya no creemos por tus dichos, lo creemos porque nosotros mismos lo hemos oído. Y si ella, que no estaba convencida de quién era Jesús, lo hizo, cuánto más usted y yo que tenemos la seguridad de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y de lo que Cristo puede hacer en la vida de los pecadores. Y nos necesitamos ser más sensibles y ver la necesidad que el mundo tiene y
lo que les espera. Usted y yo sabemos lo que le espera al mundo, mas sin embargo estamos tan relajados, tan cómodos, disfrutando de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero que Dios quiere que nosotros también las compartamos, porque Él dice, de gracia recibiste, dad de gracias. Así que mi hermano y hermana que me escuchan esta hora, es importante que nosotros nos pongamos en las manos de Dios y hagamos lo que Dios nos mandó a que hiciésemos. Voy a volverles a leer estos 3 versículos. Dice, después subió al monte y llamó hacia los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Mira, hermanos, estamos con un mensaje que Dios nos ha dado para que nosotros lo compartamos al mundo. Y Dios nos ha puesto a nosotros por atalaya para que anunciemos el juicio que viene para los que no conocen de Dios y lo que a ellos les espera. Pero Dios también va a demandar de nosotros si no predicamos esta palabra. Y Él nos dio su poder, no podemos ir amedrantados, estamos con Jesús. Los discípulos, ellos hablaron y hicieron lo que hicieron porque ellos fueron confiados en lo que Jesús podía hacer. No podemos amedrantarnos, no, Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado las armas que nosotros necesitamos para hacer este trabajo. Y es un mensaje tan sencillo, pero tan poderoso que puede transformar la vida de un pecador, libertar a los cautivos, amén, sanar a los enfermos. Mira, hermanos, voy a contarles mis vivencias con Jesús. Ahora nada menos yo le decía a Yadir que yo tenía temor de exponer la palabra de Dios y él me decía, usted lleva muchos años y tiene mucho que contar de Jesús o de lo que Dios ha hecho en su vida. Y es la verdad, Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en mi vida, en mi familia. He visto el poder de Dios obrando en la vida de los pecadores. Y cuando nosotros predicamos esta palabra, a veces no nos damos cuenta del resultado de esa palabra en la vida de aquellos que les predicamos. Pero así, cuando nosotros predicamos y los pecadores llegan a Dios y nosotros los vemos, es un gran regocijo. Pero independiente de que los veamos o no, es importante que nosotros compartamos la palabra de Dios. Y recién llegados a España, llegamos a la iglesia a un culto y después de terminado el culto, una hermana se le acercó a mi esposo y ella le dijo, hermano, Dios le bendiga, qué alegría verlo, usted es mi padre espiritual. Y mi esposo le dijo, no, yo no sé quién es usted, de dónde me ha visto. Y ella le dijo, hermano, una vez en el barrio La Dulcera, un miércoles usted predicó y a través de la predicación de la palabra de Dios, yo me arrepentí y aquí estoy sirviéndole a Dios. Mi esposo predicó ese día y no sabía de que esta hermana a través del mensaje Dios había tratado con ella. Pero mire, allá fue y vio el fruto de ese trabajo. Recordemos que el trabajo en el Señor no es en vano. Y una vez en España hablando con una hermana española, ella me decía, yo le pregunté que cómo había conocido ella el evangelio y ella me dijo de la manera más sencilla. Resulta que una vez estaba en un consultorio odontológico y allí había un joven y tenía la cara hinchada por el dolor de muela y él me compartió el evangelio. Y yo dije, tiene que ser algo muy grande lo que este hombre me dice, porque en las condiciones que él está, con el dolor que él tiene y hablarme de esto, debe ser que es algo muy bueno. Y eso la movió a ella para buscar la iglesia y se quedó en la iglesia. Y seguramente que el hermano en estos momentos ignora lo que sucedió en la vida de esta mujer. Pero si nosotros hacemos lo que Dios nos manda que hagamos, seguramente de que Dios va a hacer lo que Él hace. No tengamos temor, al fin y al cabo, nosotros solamente vamos a decir lo que nuestro Dios hace. Amén.
Dice la palabra de Dios, yo sembré, Apolo regó y el que da el crecimiento es Dios. Si vemos el resultado o no lo vemos, lo importante es que las almas sean salvas y nosotros hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado con responsabilidad, con amor, con diligencia, con nuestro testimonio, porque algo clave es el testimonio que nosotros le demos a las almas. La gente podrá dudar de lo que nosotros le decimos, pero la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. O sea que este mensaje del nombre de Jesús tiene poder para cortar a toda dirección y tiene poder para libertar a la persona más cautiva que esté por el pecado. Así que, hermanos, voy a compartirles algo que yo viví. Va a ser 10 años. Tuve un accidente y a raíz de este accidente a mí me hicieron 3 cirugías y me programaron para una 4ª cirugía. Y cuando me llevaron a hacerme la cirugía me dijeron que me iban a sacar del estómago para hacerme un injerto. Y cuando yo volví a la anestesia, yo me tocaba el estómago y yo no sentía ningún dolor y le pregunté a la enfermera que por qué, que de dónde me han sacado para hacerme en el injerto y ella me dijo, no, no se le pudo hacer el injerto que se le iba a hacer porque tiene mucha carne mala y si le hacemos el injerto, esa carne mala va a podrir el injerto que se le haga. Y yo le dije, no, pues si ya no me hicieron esta cirugía, ya no me van a hacer más. Y ella me dijo, no, hay que hacérsela, sino que en el momento no se le podía hacer. Y cada que iban los enfermeros a hacerme curaciones, iban 2 veces al día, me preguntaban lo mismo, ¿cuándo le hacen la cirugía? Y yo les decía lo mismo, Dios no va a permitir que me hagan esta cirugía, Dios me va a sanar. Y un día a las 5 de la mañana fue la enfermera y me dijo, no vaya a recibir nada porque usted está programada para cirugía en las horas de la mañana. Y yo sentí tristeza, no porque Dios no me hubiera sanado, sino por lo que yo había dicho que Dios iba a hacer en mí. Pero se me vino a la mente las palabras de Sadrach, Mesach y Abednego cuando ellos le dijeron al rey, el Dios a quien nosotros servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, y si no sepa que no vamos a adorar la estatua. Y yo dije, Señor, yo dije lo que tú podías hacer, pero si no me quieres sanar, sé que es porque no quieres, no porque no puedas. Igual voy a seguir confiando en ti. Y a las 10 de la mañana llegó el cirujano que me iba a operar y se quedó viéndome y me dijo, ¿le han puesto antibióticos? Y yo le dije, no. Hace 8 días no me colocan. Y llamó a la doctora que me estaba atendiendo y le preguntaron y ella dijo, no, es que no se le puede poner más antibiótico porque si le ha puesto lo máximo que se le puede colocar. Y el médico se quedó viéndome y me dice, te voy a mandar para la casa. Yo no lo creía. Y yo le dije, ay, yo sé que Dios me iba a sanar. Y el médico me dijo, no, la cirugía hay que hacérsela. Lo que pasa es que como esa herida es tan profunda y si le cae una bacteria y las de acá del hospital, va a ser peor que combatirle una bacteria que coja en su casa, pero la cirugía hay que hacérsela. Y yo le dije, no, doctor, ya no me van a hacer esa cirugía porque Dios me va a sanar. Y me dijo, no, al contrario, hay que hacérsela. Es que es tan delicado el caso suyo que la mandamos para su casa para que no corra tanto peligro acá en la clínica. Y me fui para la casa y a medida de que me hacían las curaciones, fue cerrando la herida y no necesité la cirugía. O sea que mire que si nosotros decimos lo que Dios puede hacer, Dios lo hará. Así que mi hermano y hermana, esto es una reflexión para que todos hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos y para lo cual Él nos llamó. Él nos llamó para que predicásemos su palabra, para que sanáramos los enfermos en su nombre y libertemos a los cautivos. Y si salimos por donde andemos, vamos a encontrar gente cautiva por el pecado. Así que tenemos mucho, mucho trabajo por hacer. Que el Señor Jesús les bendiga.